Dice Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer del 11 hasta el 19. Saben que a mí me gusta que leamos una buena porción. Hagamos un hábito, ¿verdad? Que vimos ayer. Dice así la palabra. Y yendo Jesús, está en la pantalla, ¿verdad? Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaron entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hemos estado predicando sobre el tema de conociendo a Jesús. Y vamos a hablar en esta mañana ¿qué espera Jesús de nosotros? Espera agradecimiento de nosotros. Pero vamos a desarrollar esta porción bíblica. Vamos a orar para que el Señor nos ayude
y que usted puede estar con ese corazón ahí bueno para que el Señor haga lo que tenga que hacer con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por que nos permite, Señor. Yo te pido que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida, y que tu palabra, Señor, pueda hacer lo que tú quieras en cada uno de los corazones, como lo ha hecho en el mío, pueda hacerlo en cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de mi amado. Amén y amén. Cuando hablamos del agradecimiento, muchas veces nosotros somos buenos para hablar, pero a la hora de los hechos no somos muy efectivos. Se sabe que uno de los días donde más comercio se maneja es cuando hablamos del Día de las Madres. El Día de las Madres, la mercadotecnia se pone al 100 y venden un montón de cosas porque el cargo de conciencia de muchos hijos no se lo aguanta. Y es el único día donde llega con un ramito de flores, donde su mamá y el resto del año vale. Y usted lo suele, no, mi mamá, que esto y que el otro. Y la mamá dice, bueno, el amor de la madre siempre, pero el amor de nosotros muchas veces no es igual. Entonces, agradecimiento tiene que ver con una vida práctica, una vida que demuestre con frutos que verdaderamente nosotros estamos agradecidos. Y la porción que estaba leyendo habla de 10 leprosos. La lepra era una enfermedad incurable, incurable, no tenía cura. La noticia más trágica para una persona era que le dijeran, tiene lepra. Y la lepra era una enfermedad que no salía de la noche a la mañana, simplemente aparecía como un grano, le decimos nosotros, o como una rasquiña, algo rojo que salía. Y el sacerdote lo miraba y decía, vamos a apartarlo por 7 días y vamos a darnos cuenta si es lepra. Esos 7 días para esa persona eran 7 días de plegarse. Ojalá no sea lepra. Porque la lepra, primero, lo alejaba de todo lo que él quería. Lo alejaba de su vida secular, de su trabajo, lo alejaba de su familia, de sus seres queridos, y lo marginaba de la sociedad. Y la lepra es una enfermedad que la persona empezaba a perder la sensibilidad. Era una llaga que empezaba a podrirse el cuerpo de la persona y la persona empezaba a perder la sensibilidad y se le empezaban a caer los miembros de su cuerpo. Un leproso, aunque no quisiera, gemía porque se estaba pudriendo. De 5 a 20 años duraba una persona con él. Y las 10 personas que está hablando Jesucristo aquí eran leprosos. Y Jesucristo dice que iba para Jerusalén. Y camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro los 10 que pararon de lejos. La ley les impedía a ellos, a los leprosos, acercarse a la persona, porque era una enfermedad contagiosa. Y tenían que estar a 100 metros de la persona y cada vez que alguien venía tenían que gritar impuro. O sea, eso era como diciéndole a la gente, aquí hay un leproso. ¿Qué condición en la que la gente en la que se encontraban los hombres? Pero apareció Jesús. Fíjese que Dios ha venido tratando y es importante porque nosotros necesitamos conocer a Jesús. Porque usted va a agarrar fuerzas y usted se va a dar cuenta de quién nosotros es Él. Porque el momento difícil cuando viene a la vida de cada uno de nosotros, si nosotros no tenemos el lugar correcto, vamos a fracasar.
Y eso es por eso que hoy miramos un montón de gente fracasada porque anda buscando donde no hay. Y estos vieron que Jesús venía. Ellos habían escuchado de eso, porque si no, no hubieran tenido esa motivación de gritarle al Señor que tuviera misericordia de él. La noticia había llegado a ese campamento donde estaban ellos, que había un hombre que hacía cosas que ningún hombre en la tierra las había hecho antes. Y ese hombre va camino a Jerusalén. Jerusalén era el objetivo de Jesucristo para llegar a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Su meta era Jerusalén. Y él estaba pasando por ahí. Posiblemente era la última vez que pasaba por ahí. Y la oportunidad para ellos era ahora o nunca. Y dice, y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos un concepto también equivocado de fe, como tenemos un concepto equivocado de agradecimiento, tenemos un concepto equivocado de fe. Y fe es creer y obedecer lo que me están diciendo. Jesús les dice a ellos, muéstrense al sacerdote. No tiene sentido común o lo natural se rompe. ¿Por qué? Porque el que lo había declarado inmundos a ellos era el sacerdote. Jesús los manda y dice, regresen donde el sacerdote. Los 10 que están ahí, el mismo sacerdote les había dicho, fuera de acá. Inmundo, tienen lepra, fuera de acá. Jesús les dice a ellos, vuelvan donde el sacerdote. Yo no sé si usted se acuerda que el pastor Fleming estuvo predicando aquí de primero creemos y después vamos a entender. Ellos escucharon la voz y empezaron a caminar para donde Jesucristo les había dicho de caminar. Y dice que caminando para allá iban cuando se dieron cuenta que algo había pasado en ellos. Algo había pasado en ellos. Las llagas que ellos tenían habían desaparecido. Y cuando ellos se vieron, dice que uno regresó. Yo me imagino que ese hombre empezó a verse y cuando se empezó a ver que algo había pasado. Y no se quedó con eso. Los otros 9 salieron para donde Jesucristo les había dicho a presentarse con los sacerdotes, pero él no aguantó y se regresó. Dice, obedeciendo a lo que Jesús le dijo, ellos empezaron a caminar para el templo donde el sacerdote, pero uno se dio la vuelta. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él no dijo, me voy a ir para donde mi mamá o mi papá primero, porque tengo tiempo de no verlo. No se sabe qué tiempo tenían ellos, pero él dijo, no me voy a ir para allá. No me voy a ir para donde mis hijos. No me voy a ir para donde mis amigos. Dijo él, me voy a ir para donde aquel que tuvo misericordia de mí. Entonces dice que él vino y se postró
a los pies de Jesús. Para él lo más importante era la persona que tenía enfrente de él. El agradecimiento se muestra con hechos. Él se pudo haber ido para volver que ir, pero dijo, no puedo. Yo estaba condenado a la muerte. Lo había perdido todo. Me habían declarado el mundo. Era una vergüenza, pero hubo alguien que me murió y se dio la vuelta. Y se vino postrado a los pies de Jesús. Cuando nosotros estamos agradecidos con Él, lo demostramos. Y yo quiero que en esta mañana usted piense allá dentro de usted, en su corazón, porque yo puedo estar equivocado de mi agradecimiento para con Él. Y yo quiero que usted piense y diga qué tan agradecido estoy con Él. Porque muchas veces el hecho de venir aquí a la casa de Dios se nos vuelve una pesadilla. 2 horas, 2 horas viendo televisión no se siente. 3 horas no se siente. Pero en la casa de Dios se siente. Se siente. Yo tengo que examinar mi corazón, porque si no, ¿qué pasó? Yo tengo que decirle la verdad. Primero, porque yo quiero verlo ahí en el cielo. Yo quiero verlo en el cielo. Pero nuestras prioridades muchas veces no están bien definidas. Las tenemos equivocadas. Dice que aquel que no ama más a Jesús, o muchas veces parafraseando, si yo amo más a mi padre, a mi madre y a mis hijos, y no amo a Dios como tengo que amarlo, no soy digno de Él. Ninguno que pone su mano en el arado y voltea para atrás es digno de Él. ¿Cómo está mi corazón? Examinémoslo. Pongámosle guarda. ¿Por qué? Porque los pies son malos. Satanás ha inventado una de entretenimiento donde nosotros hemos caído redondo a los pies de Él. Pero debemos de analizar. Cuando hablamos de mi primer amor, es mi primer amor. Mire, yo sigo enamorado de mi esposa. Y muchas veces decimos nosotros que hay un primer amor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del noviazgo, miren, vaya, no hay quien pueda, no hay quien se levante, no hay quien pueda. Pero es una felicidad yo ir a ver a la persona que yo amo, no me importa si me tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar y de ahí, no me importa, voy. Que tengo que caminar 4 millas, no me importa si voy a ver a la persona que yo amo. Y decimos que amamos a Jesús. ¿Y qué pasó? Como que no, como que hay congruencia en lo que decimos. Pero Él está esperando agradecimiento. De ellos, Él estaba esperando agradecimiento. Oiga lo que dice. El versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Él hace un detalle, porque usted sabe que el pueblo judío, Dios escogió al pueblo, el judío, con el propósito de que el pueblo judío pudiera
ser el canal de bendición para que pudieran ellos trabajar para el Señor y que revelaran quién era Dios. Pero ellos lo agarraron para ellos y se volvieron egoístas y dijeron, Dios es Dios solo para nosotros y para nadie. Y ellos tenían problemas con los samaritanos. Hablábamos de la mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se llevaban. Decíamos que cuando querían ofender a Jesús, decían, bien decimos que samaritano eres y demonio tienes. Lo comparamos de la misma manera. Pero él hace un énfasis que este que iba agradecido era un samaritano. Los otros 9 eran judíos y ellos creían que ellos se merecían el favor de Dios. No importaba la manera, lo merecían. Eso creían ellos. Pero el samaritano, por eso Jesús siempre utilizó, ¿se acuerdan de la parábola del samaritano cuando le estaba hablando a un judío o a un maestro y lo confrontó y lo puso delante de la verdad y se dio cuenta que era imposible que él cumpliera las exigencias de Dios? Es imposible. Pero aquí está un samaritano postrado a los pies de Jesús. Y él dice, respondiendo Jesús dijo en el versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Él estaba esperando que ellos reconocieran o fueran agradecidos. Mire, no hay cosa más tremenda, o sea, o más incómoda que usted encontrarse con una persona mal agradecida. Cae mal. Aunque usted diga que no, cae mal. Nosotros, Dios nos llama a ser agradecidos. Y es importante que nosotros nos examinemos cómo estamos comportándonos, porque, mire, en el semáforo usted llega, o en un stop, usted llega primero, y la persona que llega, muchas veces usted llegó primero, y cuando usted llegó y se quiere pasar el otro, se le mete. Pero muchas veces usted con amabilidad le da la pasada y el hombre pasa. No dice gracias ni nada. Usted le da la pasada a alguien, pero una cosa que dice, pero qué barbaridad, como que fuera la responsabilidad de uno. Pero usted dice, híjole. Pero casi siempre, la mayoría de veces hay un problema en el corazón de la gente que es malagradecida. Hay un problema en el corazón, no es ninguna otra cosa. Porque cuando una persona es agradecida y cae bien en todo lugar. Por eso dicen, ay, pero qué gracioso, pero es mismo, ¿por qué? Porque la gente le sirve con amabilidad y todo, y usted cae bien. Uno como padre espera agradecimiento, eso sí. No hay cosa más frustrante para un padre que un hijo sea mal agradecido. Pero es su hijo, ¿no? Pero Dios espera agradecimiento en nosotros. Estos 9 empezaron a caminar rumbo al templo y se presentaron delante del sacerdote. Y el sacerdote les dijo, están limpios. Fíjese que cuando nosotros analizamos, vemos que el espíritu religioso que hay en ellos. ¿Por qué? Porque el creador de la vida estaba frente a ellos y lo ignoraron. ¿Por qué? Por ir a un ritual a diario. Ellos iban. Y después que salieron de ahí, se fueron para donde su familia. Así es la religiosidad. Así es el espíritu religioso que muchos de nosotros en veces caemos en él. ¿Por qué? Porque ponemos las cosas en diferentes lugares. Y la única manera de uno poderse sentir satisfecho, pleno, feliz, es
que usted ponga en el primer lugar a la persona que tiene que poner, a Jesús. Cuando usted lo pone en primer lugar, todo lo que ocurre en su vida tiene un propósito y usted lo va a entender adelante del camino. En el momento no lo va a entender, pero usted va a entender y va a tener la paz en su corazón y va a decir, algo te trae, Señor. Usted lo va a ver. Yo pasaría todo el día hablándoles cómo Dios ha tratado conmigo. Desde una simple licencia de conducir hasta una ciudadanía americana. Poco a poco. Cuando me cerraron las puertas, yo salí. A mí me quitaron la licencia de motor y vehículo cuando mi niña recién nació. Y yo tenía que llevar al niño al hospital y no importaba lo que fuera. Y me la quitaron y yo salí de motores y vehículos y levanté la mirada al cielo y dije, Señor, tengo mejor que traje. Y aquí estamos. Fiel, siempre fiel. Él siempre fiel. Yo he fallado siempre. Pero Él no me limpia. Y esa es la ventaja de tener a ese Dios que tenía. Estos 9 no reconocieron lo que Dios había hecho. Usted sabe que la lepra es símbolo del pecado. El pecado entró sigilosamente desde Adán hasta nuestros días y sigue haciendo lo mismo. Sigue separando familias, sigue destruyendo la vida de las personas que lo practican y sigue marginando nuestra vida porque ahí nos quiere tener. Pero hubo alguien que pagó el precio por usted y lo ha limpiado de esa lepra. Lo ha limpiado. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar ese agradecimiento? ¿A quién? ¿Cómo? Examinemos nuestra vida. Examinémosla. Fíjese que había un hombre llamado Naamán. Él era asirio, no era del pueblo de Israel. Este hombre, esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 5, si no me equivoco. Lo pueden buscar. Pero Naamán era un hombre muy poderoso, muy amado de su jefe, de su rey. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre valeroso en batalla y le habían dado muchas guerras para el rey de Asiria, pero era leproso. Pero en la casa de ese hombre había una jovencita que la habían traído cautiva de Israel y la habían llevado como esclava a la casa de él. Pero esa jovencita ahí en esa casa entendió que el Dios de Israel era su Dios y lo llevaba y no se quejó de la situación en la que estaba. No se quejó que ella estuviera como sierva, sino que lo único que hizo fue hablar de la grandeza de aquel Dios de Israel. Y le dijo a la esposa de Naamán, si mi rey o mi señor supiera que en Israel hay profeta y que si ora por él puede ser sanado, él iría allá. Y dice que Naamán fue donde su rey y le contó lo que la criada le había dicho. Vemos a un rico miserable y vemos a una pobre rica. ¿Por qué? Porque tenía al creador del cielo y de la tierra del parte. ¿Cómo es la vida? La irónica muchas veces. Pero Naamán
Era una persona orgullosa por los logros que él había obtenido. Orgulloso. Pero tenía lepra. Su orgullo le llegaba hasta ahí. Podía hacer lo que quisiera, tenía todo lo que tenía, dinero, pero tenía lepra. Y vamos a ir, Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Vamos a empezar desde el versículo 8, 5, 8. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En el contexto aquí, el rey de Asiria mandó cartas al rey de Israel. Y en las cartas que le mandó, le dijo: mira, yo te mando a mi siervo Amán, a mi siervo Naamán, y yo quiero que tú lo sanes de la lepra que él tiene. Cuando el rey mira las cartas y dice: pero ¿y acaso soy Dios yo? ¿Cómo yo voy a hacer eso, que voy a sanar a alguien? ¿Acaso soy Dios yo? Se encontró imposibilitado de la enfermedad de Naamán. Pero Eliseo escuchó. Y Eliseo, ahí lo que leí fue lo que Eliseo dijo. Y el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carga, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Eliseo ni salió de su casa. Le mandó su mensajero y le dijo: ve, oiga qué sencillo, ve al río Jordán, métete 7 veces y quedarás limpio de tu lepra. Oiga cómo sale Naamán, va al versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán se fue molesto porque Eliseo no sabía recibirlo. Y él ya llevaba algo aquí en su mente. Él iba dispuesto. Bueno, yo soy un hombre porque vengo con recomendaciones del rey. Este hombre tiene que salir aquí, tiene que hacerme pleitesía, tiene que hacer todo. Pero sin embargo, el mensaje de Eliseo fue sencillo y fácil. Pero él, ¿sabe cómo venía él? Él venía cargado de dinero para querer comprar lo que no se puede comprar. Dios lo quería llevar a él ahí donde conociera qué es lo que a Dios le agrada. Porque muchas veces nosotros queremos pagar la culpa comprando cosas, regalando cosas. Y a Dios no le interesa eso. Hay mucha gente que lo hace así. Hay mucha gente que para sentirse bien, Dios lo ha bendecido, o a saber quién, porque sabe que hay bendiciones porque la gente confunde las bendiciones muchas veces con dinero y no nada que ver con eso. Pero hay gente que tiene dinero y creen que con eso pueden comprarlos, o pueden silenciar el vacío de su corazón y empiezan a regalar. Pues nada más viene cargado de dinero. Y Eliseo le manda a su mensajero. Y él creía que Eliseo se iba a parar realmente y iba a empezar. Y Eliseo nada en eso. Dios quería llevarlo donde él quería tenerlo. Oiga lo que dice él. El 12 dice:
Bana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mire cómo salió la cosa ya. No le salió nada de lo que él esperaba. Pero si estaba leproso, estaba condenado a la muerte. Y con esa actitud. Dice el 13, mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? En el 14, dobló el brazo. Se cayó del caballo del orgullo del hombre. Ahí donde Dios nos tiene, muchachos. Dios quiere tirarlo porque mira orgulloso. Yo soy el primero, o sea, no estoy señalando para allá. Peleamos con el orgullo. Peleamos. Y esa es la lucha de nosotros. La lucha es porque la naturaleza está ahí viva, la carne está viva, y somos orgullosos. Estamos sometiéndola, pero somos orgullosos. El 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpia. Cuando usted analiza la vida de él, era un hombre que había estado escondiendo su enfermedad. Pero aquí en el río empezó a quitarse la ropa y a mostrar que estaba enfermo. Delante de sus criados, delante de todos. Y empezó a caminar por fe. La 6ª vez que él se metió y salió, dijo, todavía no. Se metió la última vez y el milagro fue. Naamán, Dios lo bajó de su orgullo y se le mostró a él la misericordia de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? Regresó agradecido al hombre de Dios. Vamos a ver, hoy que vean el versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vio que Eliseo sí salió a recibirlo hoy, porque la actitud de él era diferente. Venía en una actitud de agradecimiento. Y vino ¿qué? A ofrecerle ¿qué? Dinero. Pero Eliseo no lo recibió. Y no lo recibió, ¿sabe por qué no lo recibió? Porque él podía creer que estaba comprando los favores de Dios. Y los favores de Dios no se compran con nada. No se puede. Lo de Dios es gracia. Gracia es un don inmerecido que no merecemos. Pero Él puso la mano en cada uno de nosotros y hoy estamos aquí. Pero no se compra con dinero los favores de Dios. No se compra. Él mostró agradecimiento. ¿Qué Dios está esperando de nosotros? Agradecimiento. ¿Dónde están nosotros hoy? ¿En qué lugar se ubica usted en esta escena? ¿Es como el samaritano que vino de postrado a sus pies? ¿O es como los otros 9? Muchas veces como los 9 somos. Como los 9. Qué bonito como el samaritano, ¿verdad? Pero muchas veces somos los 9.
No le damos el lugar a Dios que Él se merece. No se lo damos. Pero Él está esperando. Él está esperando que seamos agradecidos con Él. Él lo limpió de todas sus maldades. Porque Él iba camino a Jerusalén. Y camino a Jerusalén era la meta que Él se había propuesto. Dice que con el gozo puesto delante de Él, hizo a un lado el desprecio, porque tenía una misión y era hostil, porque Él tenía que morir para poder salvarnos a nosotros. La sangre de los animales no era suficiente. Dice el libro de Hebreos que se presentó con su propia sangre delante del Padre y le dijo: aquí está, es mi sangre, es mi vida que yo puse por ellos. Aquí está. Y ese fue el último y el único sacrificio que satisfació la necesidad o la demanda de Dios. Porque el animal que siempre se mataba era un animal perfecto y sin defecto. Jesucristo era el único y tenía que ser uno de la misma especie. Por eso Jesucristo se hizo hombre y vino aquí a la tierra a morir por usted y a morir por usted. Los cuadros que pintan, las películas que pintan no llegan, pero ni a los talones de lo que pasó ese día ahí en el pueblo. No llegan. No hay palabras para poder describir eso. Pero lo hizo por usted y por mí. Es lo único que espera, que sea agradecido. Eso es lo único que le espera. Yo no estoy aquí para lavar el cerebro. Estoy aquí para decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad lo va a hacer libre. El agradecimiento lo va a hacer una persona comprometida con Dios. No va a necesitar que lo llame el hermano. Usted no va a llamar al hermano. Usted lo va a llamar. Usted me va a decir: ¿en qué todo esto sirva? Porque nosotros no servimos a un hombre, le servimos a Dios. Y miren, Él sí sabe pagar. Sabe pagar. No hay cosa más linda y más satisfactoria para uno cuando Dios aprueba lo que usted está haciendo. No tiene precio, eso es una maravilla. Lo que uno hace, lo hace para Dios, esperando que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en el corazón de nosotros. La fe se puede ver, claro que se puede ver, en mis hechos, en mis actitudes, en la manera como yo trato a los demás. Se puede ver. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias porque tú estás esperando agradecimiento de nosotros. Perdónanos porque muchas veces somos malagradecidos, Señor. Yo te pido que me perdones en esta tarde, en esta mañana, y que nos ayudes, Señor, a ser agradecidos. Queremos honrarte. Queremos demostrarte con ello, Señor, que te amamos. Ayúdanos a ser como ese samaritano que dejó todo por venirse a postrar a tus pies, Señor. En señal de rendimiento, en señal de que su vida le pertenecía a ti, Señor. Por eso dice que tú declaraste que Él era salvo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en mi nombre, en mi nombre, Jesús. Vamos a escuchar esa alabanza.